Buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga. Amén. Igualmente a los hermanos y amigos que nos van a estar escuchando a través de Facebook Live y el canal de YouTube. Vamos a estudiar esta noche el Salmo 119, el versículo 167. Dice la Escritura: mi alma ha guardado tus dichos, o mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Hermanos, vamos a ver hoy un tema que lo he titulado: los que aman la ley de Dios. Y ciertamente los que aman la ley de Dios son aquellos que guardan sus testimonios. Son aquellos que han amado en gran manera el guardar los mandamientos de Dios, los testimonios que Dios nos ha dado. Pero hay un problema tremendo en nuestros días dentro de la hermandad y aún dentro de aquellas personas que todavía no son cristianos. El problema es simplemente que muchas personas están tropezando con la ley de Dios, están tropezando con los mandamientos y los preceptos que Dios da en su palabra, y ciertamente, pues, como dice la Escritura, en 1 Pedro capítulo 2 al versículo 8, la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. En nuestros días muchos están tropezando en la ley de Dios, están tropezando en el mandato de Dios. Y cuando hablamos de tropiezo, hermano, hermana, estamos hablando de cualquier cosa que está contribuyendo, fíjese bien, cualquier cosa que está contribuyendo ¿a qué? A que usted y este servidor, ¿verdad?, tenga un obstáculo en cuanto a su fidelidad a Dios, en cuanto a su lealtad al Señor, en cuanto a la fidelidad a la doctrina de Cristo, y nos hace tropezar. Y lamentablemente, pues hay muchos que están tropezando espiritualmente todavía. Están cayendo en este tropezadero que es la palabra de Dios, porque ellos todavía están desfalleciendo. También a través de fallecer están tropezando, porque también estas personas están, como dice la palabra de Dios, fracasando en su vida espiritual. Por ejemplo, en el libro de Lucas, el capítulo 26, dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 26, dice ahí la Escritura en Lucas, nos habla el versículo 24, versículo 37, entonces atemorizados, o entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Entonces hoy en estos días vemos nosotros que muchas personas están fracasando en cuanto a su vida espiritual, y la idea básica es de cómo tropiezan, cómo es que están tropezando, por qué
son culpables de estar tropezando en la roca, la cual es Cristo, en la palabra, la cual es el Señor. En Lucas capítulo 17, el versículo 1 dice la Escritura que dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel porque vienen los tropiezos. Hoy en nuestros días, muy bien, dice la Escritura, hay de por quien vienen los tropiezos, hay de aquellos por quien vienen los tropiezos. Ay de mí, si por mi persona viene un tropiezo. Ay de usted, hermana, si por usted hay un tropiezo en la vida suya para que otro venga a Cristo. Ay de nosotros, dice la Escritura. Entonces, aquí se ilustra la idea básicamente de que uno puede tropezar y puede tropezar caminando y puede tropezar en un objeto. Pero en este caso no se está tropezando en un objeto, se está tropezando en la palabra de Dios, por lo cual somos culpables nosotros si nosotros estamos tropezando en la palabra del Señor. Para que podamos entender que si nosotros amamos la ley de Dios y no estamos tropezando en ella, tenemos que entender que nosotros, los hijos de Dios, nosotros cristianos, deberíamos de estar en una disposición buena, recta y correcta, la cual es de amar la palabra de Dios. Salmo 119, el versículo 97. Salmo 119, el versículo 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Algo que debemos preguntarnos es cuánto amamos nosotros la ley de Dios. Y si la ley de Dios para nosotros es nuestra meditación todo el día. Y luego el Salmo 119, el versículo 159, dice la Escritura: veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Aquí vemos quiénes son los que no aman la ley de Dios. Aquí vemos quiénes no son los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí vemos que son los prevaricadores, los que estaban disgustando a este Salomón porque no guardaban la palabra de Dios. Y dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Y luego dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, nosotros vemos la manera como tropieza el cristiano. Y la manera es que a veces tratamos a la Biblia no como tratamos, ¿verdad? En este caso, otras cosas. Le damos más importancia a otras cosas, no como deberíamos de darle importancia a la palabra de Dios. Entonces,
aquí vemos que la manera en cómo usted y yo tratemos a la Biblia, entonces quiere decir que es la manera en cómo usted y yo estamos tratando a Dios. Es la manera en cómo usted y yo estamos tratando a su Hijo. La manera en la cual yo estoy meditando en la palabra de Dios y medito en ella. Pero mi pregunta es, hermano, ¿cuánto tiempo usted medita en la palabra de Dios? ¿Está meditando de día y de noche, como dice el escritor? Aquí vemos que si usted no medita, si usted no estudia de la Biblia como debería de estudiar, si usted como cristiano no trata la Biblia como debería tratarla, si usted la trata de manera indiferente, entonces usted, quiero decirle, tiene un problema, y es el problema que usted va a tropezar, usted va a caer. ¿Por qué? Porque está tropezando sobre la roca, la cual es Jesucristo. Salmo 119, el versículo 24. Salmo 119, el versículo 24. Dice la palabra ahí, en ese versículo de la Escritura, de la siguiente manera. Salmo 19, el versículo 24. Dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Si nosotros somos hermanos en Cristo y hemos guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, los testimonios de Dios, entonces vamos a apartar de nosotros el oprobio y el menosprecio. Versículo 35. Versículo 35. Dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo voluntad. Cuando usted y yo tenemos voluntad, quiere decir que usted y yo vamos a hacer lo siguiente. Versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Y dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Cuando nosotros no deseamos ser enseñados por Dios, no deseamos andar por los caminos y estatutos que Dios nos da y guardarlos hasta el fin, y pedirle a Dios que nos dé entendimiento para guardar su ley y para cumplirla de todo corazón, nunca vamos a ser guiados por la senda y los mandamientos, porque ciertamente no hay voluntad. No hay voluntad. A veces puede decir, hermano, yo tengo la voluntad, yo tengo el deseo de andar por los estatutos y los decretos de Dios. Por ejemplo, ayer hablaba con un hermano que vino a hacer limpieza al frente local, pero se ha ido casi por 2 años de la iglesia, y
yo le decía, usted, hermano, no puede decir de que usted está guardando los preceptos y los mandamientos de Dios. Usted, hermano, no puede decir que usted anda por el camino que Dios le ha mandado. ¿Por qué? Porque simplemente no anda por ese camino. Y él cree que él anda por ese camino. Él cree que anda haciendo lo bueno, que anda pensando en las cosas del reino, que anda pensando en los bienes del reino y las mejorías del reino, pero su vida espiritual es un fracaso. Es un fracaso, porque él está tropezando, y él está tropezando contra la roca, contra la piedra, contra la palabra de Dios. Entonces vemos nosotros que Salmos 149, el versículo 15, Salmo 149, el versículo 15, nos dice el salmista: en tus mandamientos meditaré y consideraré, oiga bien, tus caminos. Tanto que dice él, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Aquí está el asunto. ¿Cuántos hermanos están considerando los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios, y los están guardando con tanto regocijo? ¿Para qué? Para no olvidarse de esos preceptos y de esos mandamientos. Luego, Salmo 119, versículo 24, dice: pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. ¿Quiénes eran los consejeros? Los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios. Y para él, ¿quién era su delicia? Los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios. Para usted, para mí, ¿cuáles son nuestra delicia, nuestro testimonio? Debe de ser también la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero cuando no es así, entonces nosotros no vamos a hacer lo que Dios nos dice. El 47 de Salmos, 47 de Salmos 119, dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Cuando hay gozo, cuando hay alegría, cuando hay regocijo, cuando nosotros guardamos los preceptos y mandamientos de Dios. Es difícil que aquí no venga un hermano, y si viene, ¿cómo viene? Viene con gozo, viene con alegría, viene con tristeza, viene con dolor, viene con alguna enfermedad. Es casual, como dijo Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? O viene con sueño. ¿Cómo venimos, hermano? Esta es la Biblia, que debemos venir con gozo, con regocijo,
¿Para qué? Para escuchar los mandamientos de Dios, porque nosotros estamos aquí para amar esos mandamientos y guardar esos mandamientos. Y notemos nosotros el 72 del libro de los Salmos, el 119, dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro o plata. A veces pensamos nosotros que vale mucho más el oro, vale mucho más la plata, vale mucho más un negocio, vale mucho más cualquier otra cosa efímera y pasajera de esta vida, que hoy la tenemos, mañana no, pero la palabra de Dios la vamos a tener para siempre. Y para nosotros va a ser esta ley una delicia, porque para nosotros es mejor esta ley de la boca de Dios que millares de oro y plata. Y dice: tus manos me hicieron y me formaron. Y luego dice: hazme entender y emprender tus mandamientos. Los que te temen verán, ¿y qué pasará? Se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Entonces a veces me pongo a pensar, si nosotros decimos que tenemos temor a Dios, tenemos respeto, tenemos fidelidad, ¿cómo es esto? Si no guardamos su ley, no guardamos sus mandamientos, no guardamos sus preceptos. Esto es algo que es imposible, Y déjeme ahí en el Salmo 119, el 162, dice ahí, oiga bien: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo en tus palabras, no me regocijo en nada más, en tus palabras. ¿Y qué dice ahí? La mentira aborrezco y abomino tu ley. Oiga bien, tu ley amo, dice. La mentira aborrezco y la abomino. ¿Y qué hace con la ley de Dios? La ama. Ahora, note usted que la palabra es nuestra lámpara, El Salmo 119, el versículo 105, dice ahí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos alumbra. La palabra de Dios nos enseña el andar, el caminar por donde debemos de andar y caminar. Si no estudiamos la Biblia, entonces vamos a andar siempre en tinieblas, vamos a andar siempre en oscuridad. El que anda, fíjese bien, el que anda en Dios, en esa persona no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque él anda en el camino donde hay luz. La palabra le va a alumbrar, la palabra le va a hacer entender, y entonces dice: no va a haber tropiezo en la vida de ese hermano, de esa hermana, pero
cuando hay tropiezo en la vida de los hermanos, en la vida de nosotros, los cristianos, cuando no meditamos en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo meditamos en la palabra de Dios? Esta semana fui a visitar también a otro hermano y me decían de que él no había venido el domingo porque se lo habían llevado a otro lugar. Pero lo habían hecho como un castigo. ¿Sabe por qué? Porque ellos se asombran y se asombran en gran manera, porque les digo que aquí él es un hermano que trabaja, que hace la obra, que ora muy bien, dirige bien la cena, el culto de oración. Pero si quieren que él ore, quieren que él ore como ora su familia, que es sectaria, a grito partido. Y él dice, no, si yo oro en mi cuarto. Dice la Biblia que hay que entrar al cuarto y hay que orar ahí. Y tu Padre que ve los secretos, te va a recompensar en público. Pero lo quieren ver al muchacho que ore como ellos oran. Que nunca te vemos a estudiar la Biblia. ¿Cómo no? Yo la estudio. ¿Por qué? Porque tal vez ellos quieren un fanatismo en la vida de ese hermano muy joven, y como le dije a él, lo triste de la realidad es que perdiste a tu padre, perdiste a tu madre, pero tienes a tus hermanos. Pero sobre todas las cosas, te voy a decir, tienes una familia en la cual como joven te exigen mucho y te reprimen mucho. Pero yo solamente le dije a esa familia que considerara el que él no estuviera faltando a la reunión de la iglesia para que ellos lo llevaran donde ellos iban, y que si Dios respetaba el libre albedrío del ser humano, para que el ser humano siga haciendo el bien o haga el mal, no somos nosotros los que debemos determinar si Él quiere seguir acá con nosotros o lo vamos a sacar de aquí de nosotros o lo va a sacar su familia. No, hasta que cumpla su mayoría de edad, me dicen. Pero bueno, recuerde que su padre luchó por obedecer el Evangelio y ahora recuerde de que él está luchando por obedecer el Evangelio de Cristo. Así que por favor no le sean piedra de tropiezo en la vida espiritual de él. Y el libro de Juan, capítulo 11, Juan 11, el versículo 9 y 10, respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz, y este mundo ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces tropiezo? ¿Cuántas veces tropieza usted? Siempre y cuando usted entienda que en usted no hay luz, que en mí no hay luz. Debemos de entender esto, porque muchas veces al no entenderlo, pensamos que andamos bien con Dios, andamos caminando bien con Dios, pero simplemente andamos tropezando
tropezando en el camino del Señor porque no andamos en luz. Dice Proverbios 3:21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino calladamente, y tu pie no tropezará, y cuando te acuestes no tendrás temor. ¿Oyó eso? Cuando te acuestes no tendrás temor. Entonces debemos de entender que debemos de valorar la palabra de Dios. Hermanos, si no somos nosotros, el pueblo de Dios, su iglesia, la que valore la palabra de Dios, mi pregunta es, ¿quién la va a valorar? ¿Quién la va a valorar? ¿La va a valorar el mundo? ¿La va a valorar el inconverso? Vean, esta semana he estado regando folletos y lo que puedo ver en la gente es que no quieren saber de Dios, pero eso no me va a desanimar a regar la literatura, el plan de salvación. Pero la Biblia me dice claramente de que si nosotros le damos el valor a la palabra de Dios, entonces vamos a tener por parte de Dios una recompensa. Y por eso decía en el Salmo 119, 172, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. No importa el oro, no importa la plata, lo que importa es la palabra de Dios. Pero muchas veces le damos valor a el oro, la plata, los hijos, la familia, cualquier otra cosa en este mundo. 128, por esto estimé recto todos tus caminos, todos tus mandamientos, todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Por eso lo hice, no por otra cosa, porque estimé tu palabra. Entonces, la pregunta es, hermano, hermana, ¿está usted estimando la palabra de Dios? Cuando valoramos la palabra de Dios, estaremos atentos a su palabra, y para poder reconocer que la palabra de Dios es algo tan valioso que nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el 4:16, por tanto no desmayamos ante que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. La palabra de Dios nos ayuda a entender que el hombre exterior anda dolor, anda aflicción, anda sueño, anda problemas, anda fatigado, pero si usted se deleita en la palabra de Dios, usted va a saber que el hombre interior que hay en usted se va a ir renovando de día en día, va a ir recobrando fuerza,
de día en día. Y a veces pues no van a importar los dolores, no van a importar las enfermedades, no van a importar las dolencias y las dificultades que estemos enfrentando aquí en este país y en cualquier otro lugar, pero sí debemos de entender lo que la Biblia nos enseña. El libro de Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, el versículo 14. Dice ahí la Escritura: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Tenemos que retener firme hasta el fin nuestra confianza que tuvimos desde el principio. Hechos 11, 17. Dice ahí, Hechos 11, versículo 17. Claramente ahí nos enseña una buena actitud y nos dice: si Dios, dice la Escritura, Hechos 11, 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hermanos, nosotros no somos nadie para poder estorbar a Dios. A veces pensamos que al no venir a la reunión de la iglesia estamos estorbando a Dios, estamos estorbando a los hermanos. Déjeme decirle que no. Simplemente estamos siendo piedras de tropiezo y piedras de tropezadero. Debemos dar el valor que se merece a la palabra de Dios, y vamos a mirar con este último versículo, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2, 13. Dice ahí el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses 2, 13. Dice así, de esta manera. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos ha escogido para algo. Nos ha escogido desde el principio para salvación, o sea, nos ha elegido para salvación. Y eso fue mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad de Cristo. Así que todavía hay gente que no ha sido escogida, no ha sido elegida, no porque Dios no quiera, sino porque ellos no quieren. Pero hay una forma en la cual Dios quiere salvar al hombre. Y Dios quiere salvar al hombre mediante el Evangelio. Dice Segunda de Tesalonicenses 2, 14, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llamó mediante el Evangelio, mediante su muerte, su sepultura y su resurrección.
mediante el Evangelio, mediante de oír. Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios, mediante creer. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mediante de oír, de creer, de arrepentirse. Hechos 17:30, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien Dios decidió haber levantado de los muertos. Pero también, además de arrepentirse, confesar, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón y le levantó de los muertos, serás salvo. Pero también hay que bautizarse. Hechos 22:16. Ahora pues, le dijo Pablo a Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Y número último es persevera hasta el fin para ser salvo. No creas que con solamente obedecer el Evangelio y ya obedeció el Evangelio y ahora pues ya se bautizó y ahora no quiere perseverar hasta el fin y no quiere darle valor a la palabra de Dios y aprecio y estima como se lo merece, se va a salvar. No, tiene que hacer un esfuerzo por servir a Dios. Gracias a los hermanos que estamos acá y a los amigos que nos van a escuchar. Estamos para servirles. Pueden contactarse a el número de teléfono área 305 en los Estados Unidos, 7796-9398, para que así, si podemos hablar en español, podamos contactarnos, hablar y darle alguna dirección a usted si todavía no es cristiano. Así que le animamos, y aquel que es cristiano y se ha apartado de la fe, también nos puede llamar, que estamos para servirle. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga. Amén.